Esta es el área metropolitana de Washington, D.C., un sector de 4.000 millas cuadradas que abarca 2 estados, 15 condados, la capital de Estados Unidos y las 3 ramas del gobierno federal. Y este sistema ferroviario es el Metrorail, una densa red de transporte público con 6 líneas de tren que atienden a más de 5.4 millones de personas. En conjunto, el sistema de transporte del área metropolitana de Washington cubre D.C., Virginia y Maryland, proporcionando servicio de transporte a través de 91 estaciones, 50 circuitos de autobús, 117 millas de vías y 54 instalaciones de estacionamiento. Es el tercer sistema de trenes rápidos de alta capacidad más ocupado en los Estados Unidos, con 93 millones de viajes de pasajeros en el año 22. Luego está el Metrobús, que opera con más de 1.500 autobuses en 325 rutas. Si te preguntas qué hace que todo esto sea tan especial, déjame explicarte. El transporte público del área de Washington es algo muy importante por 3 palabras. Desarrollo orientado al transporte público. Básicamente, esto significa que en lugar de construir casas, lugares de recreación, escuelas y oficinas alrededor de carreteras, autopistas y estacionamientos, construyes estos asentamientos alrededor del transporte público de la ciudad. A lo largo de los ferrocarriles regionales de D.C., encontrarás todo lo que necesitas en un desarrollo de uso mixto que conecta una estación de transporte público ubicada a menos de media milla de una zona residencial, comercial o de trabajo. Esto significa que los viajeros pueden bajarse del metro y dar una caminata corta o ir en bicicleta a su siguiente destino. Gracias a este sistema aparentemente simple, el 15% de la fuerza laboral del área viaja al trabajo usando el metro. Y aunque eso suena como un número pequeño en comparación con áreas que tienen un diseño de infraestructura fantástico como Nueva York, Singapur o Japón, es mucho más alto que en el resto del país. En todo Estados Unidos, en promedio, solo el 5% de los trabajadores usan el transporte público para ir al trabajo. Y esto empeora aún más. Solo el 2% de los viajes en general se hacen en transporte público. Es una historia que se muestra claramente en el área metropolitana de Dallas-Fort Worth. Estas 2 ciudades usan el Metroplex de Dallas-Fort Worth y solo tienen 161 rutas de autobús, 4 sistemas de tren ligero y 3 líneas de tren que atienden a 6.5 millones de personas. A pesar de ser más del doble del tamaño del área metropolitana de Washington, el sistema de metro de Washington es tan raro que es una de solo 4 ciudades donde los usuarios del transporte público ganan más dinero que los conductores. Entonces, ¿cómo logró el área de Washington adelantarse tanto? Bueno, es una combinación de una ubicación afortunada y décadas de planificación constante y participación comunitaria. Para explicar cómo esta región se ganó la reputación de tener uno de los mejores sistemas de transporte del país, crucemos el Potomac. Regresemos a la década de los 60, al pequeño condado de Arlington, Virginia, que es posiblemente el mejor ejemplo de desarrollo orientado al transporte en la región. Todo comenzó con un plan para revolucionar la forma en que Estados Unidos veía el transporte público y la vivienda, en una época en la que el automóvil empezaba a convertirse en el rey. Mientras que la mayoría de Estados Unidos adoptó plenamente el auge del automóvil y todo lo que conllevaba, los urbanistas, desarrolladores inmobiliarios y ciudadanos de Arlington vieron una oportunidad. Debido a su cercanía con la capital del país, los trabajadores federales necesitaban viviendas, ya que el auge poblacional llevó a que las familias se mudaran a Washington, D.C. y sus alrededores. También necesitarían espacios de oficinas. Y el condado de Arlington pronto comenzó a construir cientos de estructuras para facilitar esto. Los urbanistas y los residentes querían la población, pero no querían la urbanización rápida, las avenidas anchas y los estacionamientos arruinando el diseño encantador y tradicional de su condado. Así que la comunidad se unió para crear esto, el enfoque de Diana. ¿Ves los grupos rojos? Representan un plan para alinear los lugares de mayor densidad como oficinas, tiendas, escuelas, áreas verdes y viviendas a una distancia caminable de un nuevo sistema de tren. Esto proporcionaría instantáneamente transporte asequible a miles de personas, mientras fomenta menos congestión por el uso de autos, minimiza el tráfico, reduce las facturas de gasolina, elimina los enormes estacionamientos y las tarifas de estacionamiento, y crea una vida más asequible para las familias. Sin embargo, había un solo problema. El plan original del ferrocarril estaba destinado a correr a lo largo de la Interestatal 66 aquí, cortando la conectividad con comunidades prósperas como Ballston. Así que después de una intensa labor de cabildeo, el equipo logró desviar con éxito el ferrocarril para que siguiera esta línea aquí, ahora conocida como el corredor Roslyn-Ballston, una línea de tren subterránea que conecta Roslyn, Clarendon, Courthouse, Virginia Square y Ballston. Esto se convirtió en parte de la línea naranja, que pasaba por el centro metro de D.C. y se extendía hasta Maryland. Hoy en día, cada estación tiene una característica distintiva. Por ejemplo, Virginia Square tiene agrupaciones de centros educativos, mientras que Roslyn es un centro de negocios. Hay 7 pueblos urbanos de servicio mixto, completamente caminables y ciclables a lo largo del tránsito del metro, y el desarrollo del corredor Roslyn-Ballston ha dado lugar a la increíble cantidad de 47.000 unidades residenciales, 6 millones de pies cuadrados dedicados al comercio minorista y 36 millones de pies cuadrados de espacios de trabajo. Además de eso, el 45% de los viajes de Arlington a D.C. se realizan en transporte público, y el 22% de los hogares en Arlington ni siquiera tienen un auto.
lo que contribuye al 16% de quienes no poseen autos en toda la región metropolitana. De hecho, en Arlington, solo el 40% de los viajes se hacen únicamente en auto, y el 16% de todos los viajes se hacen a pie. Este desarrollo orientado al transporte público incluso ha llevado a que Arlington y el área metropolitana de DC eviten las peores partes de la crisis nacional de vivienda. Esto se logra construyendo complejos de departamentos alrededor de estos sistemas de transporte. Cuando la región construye estos departamentos, es con el propósito de que los residentes los compren porque son más baratos que las casas unifamiliares. Y luego usan estos ingresos para reinvertirlos en el presupuesto y comenzar el proceso de nuevo. Esto ha estado sucediendo durante unos 50 años, lo que equilibra los costos en la zona frente al aumento de precios que trae la competencia por la vivienda. Cuando ampliamos la vista hacia toda la región metropolitana, el transporte secundario dentro de la ciudad de DC destaca con 85 carriles para bicicletas y 5.200 bicicletas y scooters sin anclaje para complementar las rutas de autobús. Esto explica por qué alrededor de 2/3 de las casas en DC no tienen automóvil. Y con incentivos como el tranvía de DC, un servicio de transporte gratuito que atiende a más de 90.000 personas al mes, el transporte público es uno de los elementos más atractivos de la ciudad. Bien, ahora tal vez te estés preguntando por qué esto no sucede en todo Estados Unidos. Después de todo, si Arlington pudo hacerlo durante el auge del automóvil, ¿qué detiene a los demás? Bueno, no es tan fácil como copiar y pegar. Solo mira el área metropolitana de Columbus, Ohio. La región central de Columbus tiene 11 condados y un área de servicio de 1.2 millones de personas. Es una de las áreas metropolitanas de más rápido crecimiento en el Medio Oeste, y su población está proyectada para expandirse a 3.15 millones para el año 2050. Con un área de 3.170 millas cuadradas, el área metropolitana de Columbus es aproximadamente 2.3 millas cuadradas más pequeña que el área metropolitana de DC, y es la segunda área metropolitana más grande de Estados Unidos, sin un sistema de metro ni un servicio de tren de alta velocidad. Sí, no hay sistemas de tren de pasajeros en el centro de Ohio, ni siquiera hay un tranvía. En cambio, quienes usan el transporte público dependen de los autobuses, que facilitan 18 millones de viajes al año en 44 rutas con una flota de aproximadamente 440 autobuses. Funciona por ahora. Pero a medida que servicios esenciales de autobús como el autobús circulador gratuito del centro están siendo eliminados, los residentes tienen aún menos opciones. Columbus sigue esperando 2 corredores de Amtrak para conectar la capital con Cleveland, Dayton y Cincinnati, y uno para Cleveland, Toledo y Detroit. Aunque hay planes para esto, se estima que los residentes tendrán que esperar hasta el año 2035 para que eso se haga realidad. Así que por ahora, los viajeros entre ciudades tendrán que depender de empresas como Greyhound y Barron's Bus. Sin embargo, curiosamente, Columbus tiene una de las mejores calificaciones para los que viajan en auto en el país, ya que el conductor promedio tarda solo 24 minutos en llegar al trabajo. Crear un sistema centrado en el automóvil le ha valido a Columbus el título de la 6ª mejor ciudad para los que viajan en auto. Pero descuidar la asignación de fondos necesarios para el transporte público perjudica a quienes buscan formas alternativas de moverse. Cuando miramos hacia el área de DC, es exactamente lo opuesto, ya que la nueva línea púrpura propuesta conectará aún más la ciudad, creando un centro de transporte muy unido que haría de esta zona su propio sistema de tránsito ferroviario autosuficiente. Este tren ligero irá desde Bethesda hasta New Carrollton, en el condado de Prince George, creando un enlace directo con las estaciones de Silver Spring y College Park para una ruta de tránsito sin interrupciones desde casi cualquier punto a lo largo de estos 16 kilómetros. Sin dejar fuera sus rutas de autobús, Washington, D.C. también anunció a principios de 2023 que adoptarán el sistema de metro sin tarifa. Así es, eso significa que ya no habrá una tarifa de $2 para el autobús. Todos los autobuses dentro de los límites de la ciudad serán completamente gratuitos. En cuanto a cómo funciona esto, bueno, el dinero para operar estos sistemas proviene de los contribuyentes, y como se necesitarían $42 millones anuales para mantenerlo, no todos están de acuerdo. De hecho, la iniciativa está actualmente en pausa debido a preocupaciones sobre la financiación, pero esto demuestra que la motivación de Washington tiene que ver con el transporte público. Aún así, esta es una de las ciudades más concurridas en adoptar esta iniciativa, y todos estarán atentos para ver cómo resulta. Mientras el sistema de metro de Washington da varios pasos adelante, el gobierno de Estados Unidos está tratando de ponerse al día con el resto de sus estados. Por ahora, ciudades como Washington, D.C., están avanzando con varios proyectos destinados a convertir las áreas alrededor del metro en espacios verdes, con planes para crear un garaje de autobuses de 0 emisiones en los próximos 5 años. Así que, aunque el sistema de metro está lejos de ser perfecto, como cualquier residente de DC puede decirte, con el liderazgo adecuado y mucha participación de la comunidad, seguirá siendo uno de los sistemas de transporte público mejor integrados del país. Y en una nación que en gran medida ha ignorado los sistemas de transporte público en favor del poderoso automóvil, eso es todo un logro. Gracias por vernos.